Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes. Winston Medina, por supuesto, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Se trata de un debate con el teólogo católico Guido Rojas y mi persona, y tendremos como moderador a nuestro hermano Joel Moody. Permítanme saludar a algunas personas que ya comienzan a conectarse. Adrián Vargas dice: Dios les bendiga a todos, y a Pastor Winston Medina, también para ti, Adrián, y a tu esposa, bendiciones. Big Man Ross dice: Soli Deo Gloria. Nuestro hermano Pedro, allá en la Argentina caliente, dice: Dios te bendiga y guarde, pastor y amigo Winston. Un gran abrazo para ti. Y el hermano Martín y Fortunata por allá nos dice: Dios les bendiga a los expositores, teólogo Winston y pastor Winston Medina, teólogo Guido Rojas, perdón, y pastor Winston Medina, y audiencia en el chat en unos minutos. Claro que sí, ya estamos aquí, ya comienzan a conectarse y ya apareció nuestro hermano Joel Moody, que será el moderador. Le paso la palabra. Adelante, Moody. Gracias, pastor. Bueno, bendiciones, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión especial desde su plataforma de YouTube, Biblia en Contexto. Y bueno, gracias a por la oportunidad al pastor Winston Medina por cedernos su canal y poder moderar este debate muy especial e interesante que se estará llevando a cabo entre el pastor Winston y nuestro amigo Guido Rojas, teólogo católico, sobre el tema de la sola Escritura. Así es, un tema muy interesante, muy debatido, muy dialogado, muchas veces por tanto católicos como evangélicos. Así que hoy día vamos a tener la oportunidad de volver a apreciar argumentos sobre este tema. Y pues te pido que compartas esta transmisión, porque sé que va a ser de bendición para muchas vidas. Por favor, comparte, suscríbete, dale like para que llegar hasta lo último de la tierra. Y por favor, déjanos saber tus comentarios también y tus apreciaciones sobre este debate. Así que, bueno, vamos a estar viendo argumentos sobre la sola Escritura, pero sin antes me presento. Bueno, mi nombre es Joel Moody y estoy directamente de la ciudad de Lima, en la República del Perú, y va a ser para mí un gozo presentar a los panelistas que me están acompañando en esta oportunidad para que los podamos conocer. Sí, bueno, nuevamente va a ser un gozo para mí presentarles al teólogo católico Guido Rojas, que nos está acompañando en esta oportunidad para saber sus puntos de vista sobre la sola Escritura. Guido, adelante, mi estimado. Bendiciones, gracias Joel Moody por haber aceptado este compartir bíblico con mi amigo, el apologista, pastor y biblista Winston Medina. Como siempre, un saludo especial desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Espero que sea del agrado de todas las personas. Saludo también extensivo a toda la audiencia del canal de El Pastor Biblia en Contexto, a sus alumnos, porque yo sé que el pastor tiene una escuela de Biblia y que sus alumnos también son partícipes de estos diálogos. No siendo más por el momento, entonces le damos paso también para que mi amigo el pastor Winston Medina, con quien me lleva una gran amistad y hemos compartido muchas veces otros temas, pueda presentarse. Gracias, Joel. Bendiciones. Gracias, Guido. Gracias por haber aceptado debatir este tema de la sola Escritura. Bueno, a continuación, también voy a hacerle la palabra al pastor Winston Medina para que también se presente y lo podamos conocer un poquito más. Adelante, pastor. Bueno, yo no voy a introducir mucho, solamente quiero, ya ustedes me conocen los de este canal, pero bueno, mi nombre es Winston Medina, estoy aquí residiendo en la ciudad de Carolina del Norte, bueno, en el estado de Carolina del Norte, hacia los alrededores de Charlotte, y soy profesor de inglés y español, y por supuesto también me desenvuelvo en el área de la apologética como soteriólogo y también en el área de la teología. Adelante, pues, bendiciones. Así es, gracias, pastor. Bueno, como él lo dijo, ya los hermanos que lo siguen ya lo conocemos. Bueno, yo también lo conozco personalmente y le agradezco muchísimo por la oportunidad que me ha brindado de moderarles este debate sobre la sola Escritura. Así que, bueno, preparémonos para una transmisión especial sobre este tema de la sola Escritura. Antes quiero saludar a los miembros del chat que ya están llegando para poder conocerlos. Bueno, un saludo para Adrián Vargas Sánchez, Big Man Ross, MRP, Biblia en Contexto, bueno, el canal de nuestro pastor Winston Medina, hermano Martín VR, para David Flores, para Juan García Luna, para el hermano Javi Jeremías 1516 y Omar García.
Bendiciones, mis estimados, por favor, compartan esta transmisión, suscríbanse al canal de YouTube del Pastor Winston Medina, como Biblia en Contexto, y comparte esta transmisión. Bueno, voy a presentarles el formato del debate sobre la sola escritura, que consta de lo siguiente. Ya ambos panelistas o expositores se acaban de presentar. Ahora lo que viene son tiempo de exposiciones, donde cada expositor tendrá la oportunidad de defender sus argumentos a favor o en contra de la sola escritura en un plazo máximo de 20 minutos. Vamos a estar escuchando puntos de vista tanto católico como evangélico sobre el tema de la sola escritura en un plazo máximo de 20 minutos. Finalizado este primer bloque, vamos a dar inicio a un bloque de refutaciones, donde también cada exponente tendrá la oportunidad de replicar a los argumentos de su oponente, también en un plazo máximo de 20 minutos. Finalizado este bloque, ya sería la despedida, donde cada uno de ellos tendrá la oportunidad de despedirse, y estaremos cerrando esta magnífica transmisión, donde se ha estado dialogando y compartiendo sobre la sola escritura. ¿Qué te parece, mi estimado hermano y hermana que me estás acompañando en el chat? Por favor, entonces sigue compartiendo la transmisión y atento, por favor, atento a los argumentos que se van a exponer en esta oportunidad. No te distraigas por nada del mundo, centrémonos en lo que se va a estar escuchando en esta ocasión. Así que bueno, sin más preámbulos, ya le cedo la palabra a nuestro exponente católico y teólogo Guido Rojas para que pueda comenzar con sus 20 minutos de exposición. Adelante, mi estimado Guido Rojas. Gracias, joven. Te agradecería como siempre que faltando 5 minutos me hagas una seña y ya después 1 minuto para ir concluyendo. Bien, este debate con el pastor Winston Medina se dio a raíz de que yo publiqué un post a raíz pues de que nosotros sabemos que estamos viviendo el aniversario 503 de lo que fue la Reforma Protestante. Se cree o se saca esta deducción del año 1517, que es cuando Martín Lutero, un sacerdote, monje, agustino, católico alemán, también doctor en teología de la Universidad de Wittenberg, pues sacó sus tesis, sus 95 tesis, y ahí se viene eso. Entonces, publiqué un post donde decía que porque él popularizó el término sola, solo Jesucristo, sola Biblia, sola fe, sola gracia y solo gloria. Esos tópicos son importantes, creo que como teólogo es algo que hay que tener en cuenta y que está en la Sagrada Escritura. Solamente hacía alusión que cuando Martín Lutero colocaba el término sola, en algunos casos, por ejemplo, bueno, cuando dice sola fe, eso no aparece, se habla de la fe, y también el apóstol Santiago habla de la fe y las obras, pero también cuando dice sola escritura, no vemos nosotros ese mismo término tal cual como está condensado en las Sagradas Escrituras. Eso no implica que las escrituras no sean fuente de revelación sagrada, que tengan algo que se llama en teología inerrancia, o sea que es tal cual, es verdad, porque tiene el sello característico del Espíritu Santo. Se tiene la inspiración, el término inspiración viene en su raíz etimológica es la respiración, o sea, el aliento de Dios, y eso la Iglesia Católica lo acepta. Pero para nosotros la Iglesia Católica creemos también que como fuentes de verdad, fuentes de doctrina, las Sagradas Escrituras también va a la par de la tradición, y es más que todo lo que voy a dar a conocer en esta ocasión. De antemano quiero pedir excusas a todos mis amigos de la rama evangélica, protestante o todos en general, porque pues a raíz de ahorita el 31 de octubre se ridiculiza a lo que es pues la Reforma Protestante con lo que es la fiesta del Halloween, que son dos acontecimientos completamente diferentes, que quieren satanizar este evento que tiene su soporte también en lo que es la misma historia del cristianismo, y lo cual estoy completamente en desacuerdo. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar un poco sobre ese mismo tema, sabiendo la importancia, como decíamos, de la Biblia como la primera fuente de la revelación sagrada. Los que me conocen saben que yo en estos compartir utilizo mucho material en físico, es lo que me gusta a mí, poder mostrar las evidencias, sobre todo de Biblias y diccionarios del mundo evangélico. ¿Por qué lo hago? Lo hago por la sencilla razón porque son Biblias de estudio. Yo valoro las personas que tengan un grado de conocimiento superior, inclusive al mío,
personas que tengan unas especializaciones, personas que han dedicado toda su vida. El pastor que le gusta tanto todo también el tema de las Sagradas Escrituras, él mismo nos ha dicho. Hay personas, doctores en Sagradas Escrituras, tanto el mundo católico evangélico, que han dedicado toda su vida a estudiar este maravilloso libro. Por eso es que yo en mi colección de Biblias tengo Biblias evangélicas y Biblias católicas, creo que las mejores, y me gusta mucho y utilizo mucho los comentarios a pie de página. ¿Por qué? Porque precisamente son Biblias de estudio que se dedican a eso. Que estos mismos eruditos, sobre todo el mundo protestante, como vamos a ver hoy, ellos dan sus comentarios. Evidentemente son comentarios personales, pero nos ayuda mucho a clarificar los puntos que a veces aparecen en cada capítulo y en cada versículo. Voy a utilizar en esta ocasión 5 Biblias de estudio, 4 Biblias de estudio evangélicas y un diccionario. La primera es esta, que es la Biblia de las Américas. Esta Biblia es de una editorial que es una editorial evangélica muy importante, que es la editorial Vida. Hay 2 editoriales evangélicas que se especializan en este tipo de literatura, que es la editorial CLIE y la editorial Vida. Esta Biblia, que el pastor pues también tendrá sus referencias y me imagino que también le dará su aprobación, es de la versión de la LBLA, o sea, de la nueva versión Biblia de Estudio de las Américas, de la editorial Vida. Cuando nosotros vamos a un pasaje que me llama mucho la atención, que es el prólogo del Evangelio de Lucas, nosotros sabemos que Lucas no fue un apóstol de Jesucristo. Lucas fue griego, él fue un discípulo inmediato del apóstol Pablo, y sabemos que lo que se conoce como el compendio joánico, o sea, sus escritos que son el Evangelio de Lucas y Hechos del Apóstol, está fechado más o menos entre los años 70 a los años 80. Es decir, casi 40 años o más de los acontecimientos originales que dieron pie a lo que es la vida, la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que en eso sí estoy completamente de acuerdo con Martín Lutero, que la sola gloria sea para Dios y que también la sola gracia, porque es por gracia, caris en griego, un favor inmerecido que viene del Padre, que nos da a su Hijo unigénito. Por eso no tengo yo ningún tipo de inconveniente, al igual que la importancia de la Sagrada Escritura. Pero en esta Biblia evangélica, con nosotros vamos a ver lo que es la introducción, dice aquí, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como y mire bien lo que dice en el versículo 2, tal como nos las han transmitido, o sea, hay una transmisión, o sea, hay una tradición, hay una revelación, también hay un compendio doctrinal que viene de tiempo atrás, aquí me lo está diciendo, los que desde el principio fueron testigos, el término testigo en griego, mártir, oculares y ministros de la palabra. O sea, a lo que está haciendo referencia Lucas, como un cronista que él es también, es que él va a basar todo sobre lo que es este evangelio tan hermoso que ha sido llamado como el evangelio de la misericordia. Su fuente de investigación es, como aquí mismo lo dicen, lo que ha sido transmitido. O sea, viene una transmisión desde el principio, o sea, desde el principio mismo, lo que es la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, con la venida pues, de Jesucristo, y sigue diciendo en el versículo 33, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia sobre el principio, escribiéndolas ordenadamente, excelentísimo teórico, para que sepan la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Interesante porque el Evangelio de Lucas es dirigido hacia el mundo gentil, a los goín, o sea, los de las otras naciones que están haciendo pues la transición, en este caso ese mismo término Teófilo, para dar a conocer las verdades que son importantes. Ahora, Lucas hace eso, dice él diligentemente, o sea, de una manera pues muy cuidadosa, esa misma transmisión de esas mismas enseñanzas que tuvo que haber recibido de otras personas. Ahí nosotros conocemos, y creo que el pastor también, porque eso es común en las biblistas católicos evangélicos, lo que llama la misma tradición oral en contrarreferente de lo que es la Sagrada Escritura. Eso mismo también se ve en el Antiguo Testamento. Todo también en el Antiguo Testamento hubo una transmisión oral de todos los acontecimientos que tienen que ver con los mismos textos veterotestamentarios, los mismos, el Pentateuco, los Ketubín, los Neviín, o sea, los libros históricos, los libros proféticos, y asimismo también esa misma tradición oral se ha mantenido también en lo que es el Nuevo Testamento. En una explicación a pie de página de esta Biblia de estudio, como decimos, de la nueva versión internacional, Biblia de las Américas, dice acá, dice, nos han transmitido, y aquí aparece algo muy importante, dice,
en la iglesia primitiva, nótese bien que son comentarios de eruditos protestantes, o sea, hay una iglesia primitiva, tanto las tradiciones escritas como orales referentes a Jesús eran transmitidas de creyente en creyente con mucha fidelidad, testigos oculares y ministros de la palabra. O sea que habían testigos oculares también ministros, o sea, personas que tenían una diligencia, que aparte también de los rollos que se están dando a conocer de las Sagradas Escrituras, también ellos transmitían la enseñanza que tiene que ver con Jesucristo también de forma oral. Aquí vemos apoyados también en las Sagradas Escrituras que no solamente la Biblia, o sea, no solamente escrituras, sino que aquí también dice que hay enseñanzas orales que fueron transmitidas. Algo que llama mucho la atención a algunos biblistas, exégetas, teólogos católicos, es cuando dice los que conoció desde el principio. Hay una posibilidad, porque esto es especulativo, hay algo que se llama también teología especulativa, que las fuentes que recibía Lucas para dar su evangelio, que es un evangelio muy hermoso, sobre todo porque centra en los primeros capítulo 1 y capítulo 2, hechos referentes con lo que es la Virgen María. Y si dice desde el principio, lo más probable, eso no se puede negar, eso sigue siendo especulativo, pero tiene mucho peso, es que él haya recibido esa misma transmisión oral, sobre todo lo que tiene que ver con la infancia de Jesucristo, de la única persona que sí fue testigo y que fue una protagonista de estos hechos, que sería ¿quién? La Virgen María. La única persona que estuvo con Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, desde el momento en que nació en la cuna de Belén hasta que lo vio morir en la cruz de Jerusalén. O sea, estuvo en todo su ministerio, en toda su vida eterna durante 33 años. Eso es lo que se especula. Si no es así, posiblemente también esa misma tradición oral, estamos hablando casi de 40 años después, Lucas tuvo que haberlo recibido de cristianos que a su vez posiblemente también hayan recibido ese mensaje de la Virgen María. Que no es de extrañar, porque nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, que también es escrito por Lucas, cuando dice pues la misma comunidad cristiana tenía como dirigentes y empieza a nombrar a todos los apóstoles, y seguidamente en el centro de esa comunidad cristiana, entre los apóstoles y los otros discípulos, y llamados también hermanos de Jesucristo, parientes, él pone con nombre propio a la Virgen María. Eso no es descartable decir que los mismos cristianos hayan recibido mucha información, por ejemplo, el anuncio del ángel Gabriel, el mismo nacimiento de Jesucristo, su presentación en el templo, cuando se perdió a los 12 años. ¿De quién? De la única persona que fue testigo ocular, porque aquí mismo lo dice testigo, que vivió estos acontecimientos, que es la Virgen María. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a entender es que hasta los mismos eruditos bíblicos dicen que hay una enseñanza muy importante de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia apostólica, porque estamos hablando del siglo I, como así se le conoce, de estos mismos acontecimientos, tanto tradiciones escritas como orales. Viendo bien también en el evangelio también de Juan, otro también, Juan llamado el teólogo, el discípulo amado, este evangelio igual lo que se conoce como el compendio joánico, ya está fechado hacia los años 95, inclusive hasta el año 100. Se cree que lo hizo en Éfeso, Turquía, el último de los apóstoles que, como él mismo dice en su carta, vio y palpó y estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Aquí algo también muy importante, referente ya de lo que es el encuentro final que registra este mismo evangelio de Jesucristo con su apóstol predilecto, que nosotros estuvimos hablando con el pastor Winston Medina en el sentido de liderazgo, que es el apóstol Pedro. Pedro aparece en todos los evangelios sinópticos como el primero, término protos en griego, que quiere decir primero en importancia, en reverencia, en rango y también en liderazgo. Pero también, si nosotros vamos a ser fieles a esa máxima que decía Martín Lutero de la sola escritura, nos damos cuenta que nuevamente cae por su mismo peso esa máxima de él, porque no vemos nosotros que podemos cotejar lo que él mismo dice con aquí la palabra de Dios. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el versículo 18 y 19, que es el diálogo que tiene Jesucristo con su apóstol, con Pedro, solamente voy a hacer referencia a lo que aparece en el versículo 18 y 19, que es una profecía de Jesucristo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque Jesucristo dice, de cierto te digo, o sea, mire la afirmación como Jesucristo lo dice, al fin y al cabo Él es el Logos, es la palabra de Dios hecha carne. Cuando eras más joven, y estamos hablando de que Pedro tendría una edad promedio de unos 30, 40 años, un hombre pescador del mar de Galilea,
con familia y todas esas cosas, un hombre en todo el vigor de su edad adulta, porque vemos que acompaña a Jesucristo durante sus 3 años de ministerio. Dice, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, o sea, está hablando de una profecía, cuando seas viejo, está dando a entender unos 20, 30 años más o menos, una edad anciana para una persona en esa cultura tendría que ser una persona ya de unos 60 años en adelante. Dice Jesucristo, extenderás tus manos, y te ceñirás, y otros te llevarán a donde no quieras. Y algo importante, porque eso es un enigma que dice el apóstol Juan, y otra cosa importante, porque quisiera conocer a nuestro amigo Winston Medina, el análisis que él va a hacer exegéticamente, porque el compendio juánico está escrito ya hacia el final del siglo primero, o sea que ya no estamos hablando ni de 30 ni 40, sino casi de 30 al año, casi 70 años después de los mismos acontecimientos que él mismo presenció, porque Lucas, a diferencia de Juan sí estuvo ahí. De hecho, sabemos que fue el único apóstol que estuvo presente en la crucifixión. Y un enigma que aparece aquí en la misma palabra de Dios, dice en el versículo 19, en esa misma idea, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, ¿quién? Pedro. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y aquí aparece algo muy importante, no sé si el pastor ha tenido en cuenta que aquí se glorificar a Dios, o sea, la gloria de Dios, o sea, una de las máximas de Martín Lutero, de glorificar a Dios, aquí mismo se aparece. Pero si vamos a ver ese mismo precepto que han seguido casi todas las mismas iglesias evangélicas heredadas de la Reforma Protestante con Martín Lutero, que paso, hay que decirlo, que también es conocido también como el padre de la Reforma, esta gloria de Dios que se va a manifestar en el martirio de Pedro, donde están las Sagradas Escrituras. Si es solamente Biblia, ¿cómo es posible que el apóstol Juan está diciendo esto, unas palabras tan relevantes, el único apóstol que glorificaría a Dios con su muerte, y no lo deje registrado? Eso no tiene una explicación, entonces no podemos decir que sea solamente Biblia. Incluso aquí en esta propia Biblia, porque esta tengo otra Biblia, esta es la Biblia de Estudio Nelson, una Biblia también importante del grupo editorial Nelson, del año 1784, o sea, también una editorial, un grupo evangélico de un prestigio como es la Biblia de Estudio Nelson, de la Reina Valera del año 1960 también. Otro grupo de eruditos, de teólogos, de pastores, de biblistas de la rama protestante en general, nos van a dar una referencia sobre ese acontecimiento, que para el mundo evangélico tiene que darle respuesta, pero que evidentemente tiene que ser algo extrabíblico. Dice, la tradición de la iglesia nos dice que Pedro murió en Roma durante la persecución contra los cristianos que tuvo lugar en el transcurso del reinado de Nerón entre el año 54 a 68. O sea, eso ya es una gracias. Eso ya es una referencia histórica de esta otra profecía mesiánica que aparece en las Sagradas Escrituras. Finalmente, nosotros vamos a ver en lo que es Hechos de los Apóstoles, conocido también como las Actas de los Apóstoles, escrito también por Lucas durante sus últimos evangelios, sus primeros capítulos se los dedica a Pedro, pero después centra su atención en Pablo. Y llama también la atención cuando en el capítulo 28, versículos 16, 30 y 31, habla del arresto domiciliario de Pablo en Roma. ¿Y qué pasó después con Pablo? ¿Qué pasó con este gran apóstol que es conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones? ¿Cómo es posible también que casi unos 20 años después de los que la misma tradición habla, lo que fue el martirio de Pablo, este otro también que diligentemente escribía estas cosas, dejara pasar por alto? O sea, no hay una explicación, no sé de pronto el pastor qué podrá decirnos. Primero, en cuanto veamos de Juan, y ahorita en cuanto a referente de Lucas en Hechos del Apóstol. Dice acá en este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado Holman, que tiene un premio muy importante porque nos da la razón. O sea, para el mundo evangélico, ¿cómo puede también ese enigma o ese acertijo darle una respuesta? Dice acá, Pablo finalmente dice, luego de 2 años de falta de la actuación por parte de quienes lo habían detenido, Pablo finalmente apeló al emperador romano. Al llegar a Roma, pasó 2 años bajo arresto domiciliario a la espera del juicio. Durante este primer encarcelamiento en Roma escribió Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Mira bien lo que dicen también estos mismos eruditos evangélicos. El relato de Hechos termina en este punto, de modo que la información sobre el resultado del juicio es muy vaga. Mira bien, otra vez, la tradición de la iglesia primitiva, otra vez, los mismos biblistas eruditos evangélicos sugieren que Pablo fue absuelto aproximadamente entre el año 63 después de Cristo, o exiliado, y que cumplió el sueño que expresa en Roma
y llevar el evangelio posiblemente a España. Eso ya es una evidencia extrabíblica entre el año 63 y 67. Probablemente escribió primero y segundo de Timoteo, Tito, durante ese periodo, entre su absolución y un segundo encarcelamiento romano, que eso sí lo dejó pasar por alto Lucas. De acuerdo otra vez, de acuerdo a la tradición de la iglesia, que es una tradición muy fiable, muy fideligna, dice, Pablo fue arrestado nuevamente y sometido a un encarcelamiento más severo. El emperador Nerón, el mismo que mandó también a crucificar a Pedro, lo condenó y lo degolló con una espada por ser un ciudadano romano en el tercer mojón de la Vía Ostia, en un lugar llamado Aquia Salvie, y ya se sepultado en el sitio cubierto por la Basílica de San Pablo Extramuro. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo. Eso es para lo que la Iglesia Católica llama tradición y que le da ese mismo soporte, ese mismo aval. Creemos que el Espíritu Santo ha seguido actuando. Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. O sea, de eón en eón, de los siglos en los siglos. Y con eso podemos mirar 3 ejemplos bíblicos, como decíamos, de Lucas, el martirio de Pedro que glorificaría a Dios, y también de este mismo apóstol a las naciones. Sobra decir que lógicamente, para la Iglesia Católica creemos que también los restos de estos 2 grandes apóstoles, el apóstol a los judíos y el apóstol a los gentiles, están en 2 basílicas católicas. Primera, Basílica del Vaticano, muy cerca del Coliseo Máximo, donde fue crucificado boca abajo el mismo apóstol Pedro, y también aquí, como lo decíamos, en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde fue decapitado el mismo apóstol de los gentiles. Entonces, con esto lo que concluyo es que con los mismos eruditos evangélicos podemos decir que la Biblia es importante, y también es importante la tradición. 2 tradiciones nos dicen acá: tradición oral en referente a los escritos sagrados, en este caso Evangelio de Lucas, y también tradición de la iglesia, también con referente al martirio del apóstol Pedro, fechado hacia el año 64, y también el martirio del apóstol Pablo, fechado hacia el año 67, los 2 en Roma, bajo el gobierno de Nerón César. Bien, gracias entonces a Joel Moody por darme este espacio, porque él mismo el que está dando el cronómetro, nos está contabilizando el tiempo, y vamos entonces a escuchar también muy atentamente lo que el pastor Winston Medina nos quiere dar a conocer también de acuerdo a su misma opinión. Adelante, Joel, muchas gracias. Gracias, Guido. Bueno, 20 minutos exacto. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Guido Rojas. Gracias por tu exposición. Creo que ha sido muy provechoso para todos los que te han escuchado en esta oportunidad. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra al pastor Winston Medina para que también en 20 minutos nos pueda dar sus apreciaciones a favor de la sola Escritura. Por favor, prestemos mucha atención a lo que se está exponiendo en esta oportunidad. Así que bueno, pastor, a partir de ahora, 20 minutos. Adelante, pastor. Bendiciones, gracias pues por la participación del teólogo católico Guido Rojas. Justamente lo que él había dicho al principio, el problema de un post en el que, según mi modo de verlo, era una caricaturización de lo que verdaderamente es la sola Escritura desde el punto de vista protestante. La gente tiene la idea de que sola Escritura fue una invención del siglo XVI. Voy a comenzar por allí. Piensan que fue Lutero el que lo inventó. Ya por ahí necesitamos corregirnos eso. Si bien definitivamente se articuló mucho a través de las controversias durante la Reforma, sus principios básicos se pueden encontrar profundamente en la historia de la Iglesia. Sí, disculpe, le voy a parar el tiempo. Lo que pasa es la pantalla. Ok, la pantalla lo estaba viendo todo blanco. Sí, sí, porque voy a poner una diapositiva. Continúe, pastor. Adelante. Okay, listo. Ok, entonces continúo. Bueno, entonces había dicho que la gente tiene la idea de que sola Escritura fue invención del siglo XVI, pero no es así. Aunque se articuló y se sistematizó hacia el siglo XVI debido a las controversias entre el catolicismo y el protestantismo con la idea de Lutero, con el movimiento de Lutero, durante la Reforma, sus principios básicos se pueden encontrar profundamente en la historia de la Iglesia e incluso en la misma Biblia. Si uno lee el Salmo 119, cuando uno lee la carta a los hebreos, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero para la Iglesia Católica, cuando dicen palabra de Dios, ellos creen que es la Biblia más
la tradición. Entonces no habría sentido decir lámpara es a mis pies tu palabra, sino tu media palabra, porque es parte de la verdad y la otra parte es la tradición. Eso no tendría sentido, pero eso empezaré a refutarlo después. Solamente es como para darle un antecedente. En Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que quebranta hasta los tuétanos, y ahí se presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y se presenta definida por un artículo, la palabra de Dios. Pero bueno, voy a presentar aquí un esquema que les va a servir a ustedes de referencia. Vean ustedes, y hoy lo que voy a hacer es definir muy bien, para evitar la caricaturización del tema de la sola escritura, qué se quiere decir por sola escritura en el latín. Noten que no dice solo escritura, que pudiera ser también solo escritura, que significaría únicamente la Biblia, o nudi scriptura, que también tendría la idea de que única y exclusivamente la Biblia. Y cuando yo veo el post de Guido, obviamente que está caricaturizando lo que nosotros creemos. Así que este triángulo me va a servir para definir sola escritura tal cual lo entendieron y lo presentaron los, antes de meterme con la parte histórica, cómo lo presentaron, por supuesto, los reformadores. Entonces, vamos a empezar con la primera idea, y es la idea de la autoridad suprema sobre la iglesia. Después voy a probar esto. Les voy a presentar el gráfico para luego entonces decirles la razón. Cuando decimos que la Biblia es sola escritura, nosotros estamos refiriéndonos al principio de que la Biblia es la autoridad suprema sobre la iglesia y que la iglesia no está por encima de la Biblia. Yo sé que la Iglesia Católica puede argumentar y sacar algunos textos bíblicos para tratar de argumentar, y eso es fácilmente refutable. Pero ahí tienen el primer punto. Lo que queremos decir es que por encima de la iglesia y por encima de cualquier autoridad, vida y por haber, la Biblia tiene la autoridad superior, suprema. Tiene la supremacía, tiene la autoridad suprema, es la autoridad final y definitiva sobre la iglesia, sobre asuntos doctrinales que la iglesia tenga que discutir en el campo apologético, en cualquier campo de doctrina, en cualquier campo. La segunda cosa que queremos decir por sola escritura es que la Biblia es suficiente como santa escritura. La santa escritura, por sola escritura queremos dar a entender la suficiencia de las santas escrituras. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que ella es suficiente ¿para qué? Para edificar, para instruir, para que las personas se equipen para el ministerio y sean aprobados como varones y mujeres de Dios en esta vida. Eso es lo que se quiere decir, suficiencia de las santas escrituras. Pero todo esto tiene su fondo, todo esto tiene su causa. Recordemos que esto surge como una teología reaccionaria al sistema tradicionalista católico romano, y cada punto hacia donde se define la sola escritura tiene que ver con eso que estaba pasando históricamente, y que yo lo voy a resaltar una vez que presente este triángulo. Así que tenemos en primer lugar autoridad suprema sobre la iglesia, suficiencia de las santas escrituras, y en tercer lugar claridad de las escrituras. Bueno, me faltó la S ahí. Claridad de las escrituras. ¿Qué queremos decir? No queremos decir que la Biblia sea un libro fácil para entender, un libro fácil de leer, un libro que todo el mundo puede entender y comprender. No, no. Porque hay que estudiarlo en sus idiomas originales, y hacia allá apuntaron ellos también. Y el punto aquí es que es tan claro que debería ponerse en manos del pueblo, hasta los plebeyos, la gente, porque era algo privado de la iglesia. Todo tiene un motivo circunstancial. Solamente el clero, solamente la gente pudiente, la nobleza, tenía acceso a las santas escrituras. Cuando el mensaje, Lutero en su ejercicio de traducir la Biblia se dio cuenta que la Biblia era fácil de entenderla en materia de soteriología, de salvación, de doctrina, y dice, esto se puede poner en mano al pueblo y el pueblo puede entender lo que dice la Biblia. Es clara, a pesar de que hay ciertos pasajes oscuros, el contenido en línea general es comprensible. Así que ese fue el esfuerzo de Lutero, y muchos reformadores hasta perdieron su vida bajo la Inquisición, la llamada Santa Inquisición, que de santa por supuesto no tiene nada, y tenemos que reconocer también que de parte del mundo protestante también hubo Inquisición, herencia también justamente de la costumbre que traían y el celo religioso de los hábitos que traían de Roma, y esto justamente causó que ocurriera esto. Pero todo es una teología reaccionaria. Voy a quitar esta lámina y me voy a mover hacia dar las razones de estos tres puntos. Quería que vieran eso para que lo tengan como referente, ¿ok? Ahora voy a pasar a explicar, voy a traer a los oponentes aquí, a mi oponente y al moderador de nuevo. Voy a tratar de dar las razones por las que estos tres puntos son la clave para entender lo que queremos decir por sola escritura. ¿Por qué? Porque a veces yo escucho apologistas en debates que dicen, ajá, pero la palabra sola escritura no está en la Biblia.
Es que no queremos decir que tiene que encontrarse literalmente en la Biblia. El evangelicalismo ha creído en la Trinidad, pero ¿encontramos la palabra Trinidad en la Biblia? No. Y muchos conceptos teológicos de muchos y grandes teólogos, como los teólogos que mismo Guido Rojas ha citado el día de hoy, son conceptos teológicos que se van creando con la finalidad de desarrollar el concepto, pero eso no significa que lo vamos a encontrar literalmente en la Biblia. No, pero se debe inferir de la totalidad de la escritura, porque la sola escritura va ligado a otro principio que se llama sola escritura y tota escritura. O sea, la suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119, 170. La suma de tu palabra unimos y armonizamos la Biblia lejos de ponerla a contradecir. Ahora, voy a pasar aquí a dar mis razones. Uno de los grandes lemas de la Reforma del siglo XVI contra la Iglesia Católica Romana fue la frase latina sola escritura, que significa solo la Biblia, aparentemente. Sin embargo, como cualquier lema que resume algo, se ha malinterpretado. Por ejemplo, sola escritura no significa que la Biblia sea la única autoridad para los creyentes. Ahí está el problema del post de Guido Rojas. Entonces, ¿qué significa la frase sola escritura en el momento de la Reforma? Eso es lo que tenemos que ir a la Reforma y ver qué era lo que significaba en ese momento, por qué se acuñó ese término. Fue utilizado particularmente por católicos como Albert Pigius, 1490-1542, fueron los católicos que comenzaron a acuñar el término, y Johann Dietenberg, año 1475-1537. Y lo hicieron para resumir 3 puntos que los reformadores afirmaron sobre la Biblia. O sea que el término ni siquiera surge por los reformadores. Ellos lo aceptaron, pero lo que empezaron a criticar en contraataque contra los mismos reformados fueron los católicos, como es el señor Albert Pigius y Johann Dietenberg. Y ahí tenemos los 2 nombres. Pueden ustedes rastrearlo y buscar ese dato histórico. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las 3 características, 3 cosas a las que se apuntaba con el término sola escritura, porque los reformadores solamente tenían el concepto. Ellos estaban diciendo estas cosas y entonces le dieron el concepto, lo resumieron en sola escritura los mismos católicos, y los evangélicos aceptaron eso. En primer lugar, por sola escritura significaba que las escrituras eran la autoridad suprema sobre la iglesia, que es lo que yo acabo de poner como primer punto en el triángulo que les mostré. La autoridad final, suprema sobre la iglesia. No significaba que las escrituras fueran la única autoridad. Lutero, Calvino y los demás reformadores utilizaron otras autoridades como razón y tradición. De hecho, decimos, no solamente es la fe, sino también la razón, el don de la razón, porque es un don natural. Desarrollaron además argumentos usando la lógica, la razón, y aprendieron de los escritos de cristianos pasados tradición, lo que llamamos nosotros tradición, incluyendo los grandes concilios, mientras exploraban la Biblia y hasta la misma patrística. Sin embargo, la Biblia era la autoridad suprema que gobernaba la razón y la tradición, porque la escritura sola era infalible, precisamente porque es la palabra de Dios. Eso no se puede negar, que la Biblia es palabra de Dios y que es infalible. Muy distinto a lo que se dice en Roma, que no se puede probar la infalibilidad del Papa, por ejemplo, que es una tradición católica, porque lo dice el magisterio y se acepta y se asume como verdad, aunque desde la exégesis no se puede llegar a esa conclusión. Todas las demás autoridades, es decir, si eso fuera verdad, que nosotros queremos decir que por sola Biblia es únicamente la Biblia, no tuviéramos pastores, no tuviéramos teólogos, no tuviéramos institutos bíblicos, ni seminarios, ni revisáramos lo que dicen los cristianos del pasado, los concilios, ni las discusiones que se han dado teológicas, ni fuéramos a debates, ni nada por el estilo. Tuviéramos solamente con la Biblia y estudiando la Biblia, y lo que esté en la Biblia es literalmente eso, es lo único que aceptaríamos. No, aquí tenemos los calvinistas, tenemos el tulip. ¿Está el tulip en la Biblia literalmente expresado? No, pero son conceptos teológicos que se pueden deducir de la misma Biblia, y algunos pasajes son claros. Bueno, ese es un ejemplo. Como dijo Heinrich Bullinger, como la palabra de Dios no es confirmada por ninguna autoridad humana, ningún poder humano puede debilitar su fuerza. Tenemos que entender también el aspecto filosófico. Se decía, el hombre es la medida de todas las cosas, y la iglesia había caído en ese error con su idea del magisterio y la idea de aunque esto se fue afianzando muchos siglos después, pero la idea de la tradición, el oscurantismo, la Biblia era prohibida, se leía era solamente en latín, la gente no tenía acceso a esta información, entonces hasta era prohibido hablar la Biblia y tenerla en forma privada. Entonces el problema está que el hombre pasó a ser la medida de todas las cosas. ¿Por qué fue la autoridad suprema de las escrituras un problema en la Reforma? Una variedad de teólogos medievales creían que el liderazgo institucional de la iglesia, los obispos encabezados por el Papa, técnicamente llamado el magisterio, eran los verdaderos intérpretes de las escrituras. Esto efectivamente, como se cree el día de hoy, colocó la autoridad de enseñanza de los obispos sobre la escritura misma.
El magisterio entonces no podía ser cuestionado. Un punto de inflexión fue el famoso debate de Martín Lutero con John Eck, 1486-1549, en Leipzig en 1519, y allí se dio cuenta de que el magisterio podía estar equivocado, porque el concilio de Constanza, 1415, había condenado a muerte a John Hus. La autoridad suprema de las escrituras sirvió para hacer responsable a los líderes de la Iglesia Católica. El segundo aspecto que los reformadores andaban diciendo que asociaron con sola escritura a estos dos católicos fue la suficiencia de las escrituras, que es lo que yo planteé. Primero, superioridad sobre la iglesia, y segundo, suficiencia. La Iglesia Católica en el siglo XVI, veamos el trasfondo, afirmó que las escrituras necesitaban ser complementadas con varios rituales y creencias que no se encuentran en las mismas escrituras, como dijo John Eck. No todo se ha transmitido claramente en las Sagradas Escrituras. En respuesta, los reformadores argumentaron que, aunque habían muchas verdades de la ciencia y de la historia, porque se estaba yendo hacia la historia también, hacia la ciencia, hacia la astronomía y todo eso, que no están en las escrituras, la Biblia es suficiente. ¿Para qué, señor Guido, y para ustedes católicos? Suficiente para la salvación final. La escritura equipa a los creyentes con todo lo que se necesita para ser salvos y preservar hasta la salvación final. Lo demostraron con las palabras que resumen el Evangelio de Juan, un evangelio recientemente citado por Guido. ¿Cómo lo probaron los reformadores? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Es solamente en materia de salvación, de doctrina, que se refiere a sola escritura como suficiente. Con la Biblia suficientemente se obtiene la salvación. Y ellos citaron Juan 20, 30, 31, que dice: Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro, pero estos están escritos para que creáis, estas están escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer tengáis vida en su nombre. Tengáis vida al creer en las cosas que Cristo dijo y enseñó. Las que se escribieron son suficientes para eso. El Evangelio de Juan, que asume la autoridad del Antiguo Testamento también en sí mismo, es suficiente para la salvación. Por lo tanto, para obtener vida eterna, ahí está claro. Cualquier otro libro del Nuevo Testamento que se le agregue solo aumenta una colección de libros ya suficiente. Los reformadores usaron la suficiencia de las escrituras contra un punto de rituales. Por ejemplo, no comer carne durante la Cuaresma, y creencias, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, que se habían desarrollado a lo largo de los siglos. Los reformadores vieron la carga que este enredo era sobre los creyentes. Por ejemplo, muchos sacerdotes encontraron el celibato innecesario, opresivo y además opresivo. Entonces los reformadores, como Huldrych Zwingli, 1484 a 1531, cuestionaron muchos ritos y opiniones medievales porque no estaban en las escrituras y por lo tanto no deberían imponerse a los creyentes o a los cristianos. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? Está claro entonces que es supremacía o superioridad sobre la iglesia, y en segundo lugar, suficiencia en materia de doctrina que lleva a la salvación. Tercero, el tercer elemento es de la sola escritura es la claridad de las escrituras. Esto no significa de ninguna manera que toda la escritura fuera clara como el cristal para cada cristiano, como se puede caricaturizar. Tampoco significa que no, o significó para ese momento que no necesitarían pastores o maestros o teólogos o obispos o presbíteros, como le queramos llamar, para ayudar a los laicos a entender las escrituras, porque eso contradiría el principio de Efesios 4, 11, 12. La claridad de la escritura denota que cualquier persona puede leer la escritura por sí misma y descubrir el cambio básico de la salvación, el camino básico de la salvación, y los reformadores estuvieron de acuerdo en que partes de la escritura eran difíciles de entender, pero estos pasajes no amenazaron la suficiencia de las escrituras. Más bien, las partes poco claras de las escrituras debían interpretarse a la luz de sus partes claras, que fue un principio que acuñaron los reformadores. De hecho, fue la claridad de las escrituras lo que ayudó a impulsar a los reformadores a traducir la Biblia al idioma común, al riesgo de sus propias vidas, porque la escritura era, en palabras de William Tyndale, incluso para el labrador. Los laicos necesitaban ser alimentados con la palabra de Dios y debían hacerse responsables a los predicadores con una Biblia abierta en sus manos. Tyndale creyó esto con tanta firmeza que hasta perdió la vida por traducir las escrituras a la lengua común. Así que sola escritura es una frase simple, pero contenida en esa frase, hay tres verdades críticas. La Biblia es la autoridad suprema, es suficiente para la salvación y clara hasta para los laicos. Los tres son esenciales para la vida del pueblo de Dios. Ya esto es para aspecto conceptual histórico. Ahora permítanme mostrar lo que dije al principio, con que comencé diciendo
que la historia, echarle un vistazo a la historia, los reformadores visitaron los concilios. Los reformadores echaron un ojazo a lo que se había dicho anteriormente de la Escritura para crear esta base. Por ejemplo, Hipólito, año 170, aquí está, Hipólito, 170-235. ¿Qué dijo este señor? Él dijo, hermanos, hay un solo Dios cuyo conocimiento obtenemos de las Sagradas Escrituras y de ninguna otra fuente. Limitó el conocimiento de Dios a las Sagradas Escrituras. Voy a resumir porque no me voy a extender mucho aquí. Así que vamos con Ireneo, 175, aunque no soy muy amigo de Ireneo porque es una persona muy gran, confundió muchas fuentes y todo, pero Ireneo 175 a 180 y algo, dice, escribiendo contra los herejes y hablando en contra de ellos, dice, estos obtienen sus puntos de vista de otras fuentes que no son las Escrituras. No hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación, sino de aquellos a través de quienes nos ha llegado el evangelio, que en un tiempo lo proclamaron en público y posteriormente en público, que es lo que Guido entiende por tradición oral, por voluntad de Dios, transmitido para nosotros en las Escrituras para ser la base y la columna de nuestra fe. Eso lo dijo Ireneo de Lyon en su obra Contra los herejes. Ahora vamos a decir, porque ellos, los apóstoles, deseaban que estos hombres fueran perfectos e irreprochables en todas las cosas, a quienes también dejaban atrás como sus... bueno, el punto es que creían en la Sagrada Escritura porque no da tiempo de leer todo eso. Vamos a ver Clemente de Alejandría 150-215. Pero los que están dispuestos a trabajar en las más excelentes actividades no desistirán de la búsqueda de la verdad hasta que obtengan la demostración de las mismas Escrituras. Clemente de Alejandría, Estromata 716. Agustín de Hipona 354. Dice, las Escrituras tienen un carácter sagrado que les es peculiar. Bueno, él dice muchas cosas. Toda enfermedad del alma, predicando sobre el Salmo 37:2, toda enfermedad del alma tiene en la Escritura su remedio apropiado. Exposiciones sobre los Salmos, observa la suficiencia de las Escrituras que se repiten aquí. Cipriano 248. Que nada se innove, dijo él. Nada se mantenga excepto que haya sido transmitido. Pero dice, como tradición o que descienda de la autoridad del Señor y del Evangelio y que venga de los mandamientos y de las epístolas de los apóstoles. Porque estas cosas que son escritas deben ser hechas, obedecidas. Dios es testigo y amonesta diciéndole a Josué, el hijo de Nun, que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Y bueno, dice muchas otras cosas allí. Vamos con Cirilo de Jerusalén 313-386, porque en cuanto a los divinos y santos misterios de la fe, ni siquiera una declaración casual debe hacerse sin las Sagradas Escrituras. ¿Escucharon? Ni debemos dejarnos apartar por la mera plausibilidad y los artificios del habla. Incluso a mí, que te digo estas cosas, no creas absolutamente nada, a menos que recibas la prueba de las cosas que anuncio de las divinas Escrituras. Bueno, eso fue Cirilo, una gran autoridad, y dice, ni siquiera me creas a mí, todo confírmalo por la divina Escritura. Dionisio de Alejandría, 265, tampoco evitamos objeciones, sino que nos esforzamos en la medida de lo posible por aferrarnos y confirmar las cosas que se nos presentaban, y si la razón daba no satisfacía, no nos avergonzamos de cambiar de opinión y estar de acuerdo con los demás, pero por el contrario, con conciencia y sinceridad y con el corazón abierto ante Dios, aceptamos todo lo establecido por las pruebas y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Eso lo hizo citando Historia Eclesiástica de Eusebio 7:24. ¿Qué decimos de Gregorio de Niza? Este padre niceno, hacemos de las Sagradas Escrituras la regla y la medida de todos los principios. Eso suena como el principio de las Sagradas Escrituras, necesariamente. ¿Cuánto me falta? ¿Estamos listos? Sí, pastor, cumplimos tiempo. Bueno, ahí tenemos a Basilio el Grande y muchos otros más. Bueno, pero eso es para probar que sí se revisitó la historia para eso. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, pastor. Gracias por su exposición y bueno, gracias a ambos por la magistral introducción a sus argumentos. Creo que han sido muy buenos y ahí están comentando en el chat que han sido muy provechosos. Así que gracias a ambos expositores por la magistral exposición que han tenido en esta introducción de 20 minutos. A continuación ya vamos a dar inicio entonces, porque ya finalizamos con el bloque de argumentación. Ahora vamos a dar inicio a lo que es el bloque de refutaciones, donde cada exponente va a replicar a los argumentos de su oponente en un plazo máximo de 20
minutos. Así que bueno, vamos a estar escuchando más argumentos por parte de Guido Rojas y el pastor Winston Medina. Bueno, quiero saludar ahí a los que se están sumando a la transmisión. Un saludo para Feliciano del Valle, para el siervo inútil Juan Peña, Wilmer Fajardo, David Flores, Biblia en Contexto Perú Oficial, Paola Orellana, Defiende tu Fe Canal Oficial, Alejandro Leandro Soto, y bueno, a todos mis estimados, Dios les bendiga en gran manera. Gracias por sumarse a esta transmisión. Por favor, comparte este en vivo para que pueda llegar a las diferentes redes sociales y suscríbete, dale like y comenta para llegar a más. Sí, bueno, sin más preámbulos, ya damos inicio al bloque de refutación de 20 minutos para cada uno. Y le voy a hacer la palabra al teólogo católico Guido Rojas para que nos pueda dar sus 20 minutos de refutación. Adelante, Guido. Gracias, Joel. Lo mismo, por favor me avisas 5 minutos y 1 minuto antes para concluir. Bien, escuchar muy atentamente la exposición magistral de mi amigo, el pastor Winston Medina, y noté varias cosas. Mire, el pastor me da la razón a mí en el sentido que él pone y nos dio pues su exposición de la Biblia, la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ustedes escucharon al pastor que no se puede también descartar la tradición para también tener un soporte también y igualmente también doctrinal de lo que va a apoyar las Sagradas Escrituras. Tan es así que vimos el último bloque del pastor citando a los padres de la iglesia. Eso ya es extrabíblico. De hecho, esos padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, pues pertenecen a la iglesia católica en diferentes jerarcas. Había patriarcas, episcopos, presbíteros y diáconos, y el mismo pastor lo citó. Estamos hablando pues de referencias de personajes eruditos en la materia que vivieron casi unos 12 siglos antes de que llegara la Reforma Protestante, al cual también el pastor pues está tomando como referencia. Si no fueran importantes, si fuera solamente la Biblia, entonces no tendríamos que tener en cuenta lo que era patrística para apoyarnos solamente en la sola Escritura. Ahora, dijo el pastor algo muy interesante, que me llamó mucho la atención, aquí lo escribí, dijo que la Biblia está por encima de la iglesia, y me quedé esperando la cita bíblica. Espero el pastor pues gentilmente que me dé esa cita bíblica porque no la dijo. Entonces yo quisiera ver, si es una explicación teológica del pastor, se la acepto porque sería una explicación de la persona de él. Pero si eso es algo escritural, si el pastor me va a dar la referencia donde diga que la Biblia está por encima de la escritura, así como la Biblia está por encima de la iglesia, ahí sí, textualmente, me gustaría conocerla para poderla analizar. Dice también el pastor, y se entró un poco a la historia, dice por ejemplo que la divulgación de la Biblia, y habla mucho pues habló de Martín Lutero, que sabemos que tradujo la Biblia al alemán. De hecho, no fue el único, porque ya anteriormente había también traducciones de diferentes lenguas vulgares también, pero hay algo muy importante que yo también quiero acotejar también históricamente, ya que el pastor se fue por esa misma rama. Hay que tener en cuenta que la divulgación de la palabra de Dios, ya de una manera pues de más para la gente del vulgo del pueblo, se dio también con el mismo hecho en el siglo XVI, de un acontecimiento también de lo que fue la invención de la imprenta. Anteriormente las traducciones se hacían a mano y duran a veces 1 o 2 años, eran supremamente costosas. Habían sacerdotes y monjes que se dedicaban especialmente a eso, la orden de los benedictinos, entonces no era muy fácil adquirir una Biblia para el pueblo, porque realmente también sus costos eran supremamente altos. O sea, con con lo que fue la invención de la imprenta, eso también ayudó mucho también de que en el mundo protestante sus Biblias pues fueran dadas a conocer. Pero algo muy curioso que le quiero dar a conocer al pastor Winston Medina, si no lo conoce, es que el inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg, que fue un alemán, la primera Biblia que tradujo no fue una Biblia evangélica, sino fue una Biblia católica, que fue la Vulgata Latina. De esa se conserva un ejemplar en la biblioteca de Leningrado, en Rusia, de esa primera Biblia que fue traducida pues de acuerdo a lo que fue este invento novedoso que cambió pues también la historia de la humanidad en cuanto a tener pues acceso a este precioso libro sagrado, que los católicos también lo reverenciamos y aceptamos que es la primera y la más fuente de autoridad divina. Aunque evidentemente no la única, porque lo voy a explicar a continuación. También habló de que el término sola escritura, habló de algunos eruditos, pero también
tengo entendido yo en mis estudios que ese mismo término, aunque lo popularizó Martín Lutero, y por eso decía la tradición de Lutero, en tradición en cuanto al término sola, porque el pastor también dio su exhortación, pero no me puede mostrar la cita bíblica donde diga sola escritura. O sea, el pastor habló de toda la importancia de la Biblia, del libro de los Salmos, lámpara para mis pies, todo eso, excelente, amén, palabra de Dios, pero eso no es lo que estamos pidiendo acá, eso no es lo que estaba diciendo Martín Lutero. Y también ese término se le acuña también, aunque fue popularizado con Martín Lutero, a un pre-reformador que fue un sacerdote inglés, John Wycliffe, en el siglo XIV, que dio origen a un movimiento que llamó los Laudatos. También decía el pastor, ya hablando pues de lo que es el magisterio de la iglesia, nosotros creemos que el magisterio de la iglesia sí está por encima de la Biblia, no en cuanto a importancia, sino en cuanto a autoridad. Y lo vamos a mostrar por qué. Porque el pastor citó una cita bíblica que también la he escuchado mucho cuando se hace referencia a la sola escritura, aunque no aparece ese mismo término como tal, que es la carta a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Hay que tener en cuenta que eso ya es del compendio paulino, más o menos. También el pastor debe saber que eso fue fechado entre los años 58 al 62, que son conocidos como las cartas pastorales, pero hasta ahí no se había terminado el canon. Apenas estaba empezando el canon, que llama el canon neotestamentario, igual para la iglesia católica y la iglesia evangélica, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas atribuidas a Pablo. Se pone en duda la carta a los hebreos, porque eso también eruditos católicos evangélicos dicen que posiblemente pudo haber sido también de Bernabé, de Apolo, incluso también de un obispo de Roma como fue Clemente Romano. Eso también está en discusión. Las 3 cartas de Juan, 2 de Pedro, una de Santiago, una de Judas y el libro del Apocalipsis o Revelación. Pero como tal, eso no aparece en ninguna parte de estos libros que cité anteriormente. Sin embargo, se toma como colación o se toma como referencia lo que decía el pastor en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que lo va a hacer de esta. Es una importante Biblia de estudio. Esta es la Biblia de estudio Holman, una de las mejores, las más principales, que como casi todas las anteriores es de la Reina Valera del año de 1960, ¿no? Otra vez, pruebas en físico. Dice así la palabra de Dios, hablándole al joven episcopo Timoteo, que fue ordenado directamente por Pablo. Dice, toda escritura, dice toda escritura, pero no solo escritura, sino toda escritura es inspirada por Dios. Ya vimos ese término inspirado, o sea, tiene la respiración, el aliento de Dios, y es útil. ¿Para qué es útil? Es útil para enseñar, en eso estamos completamente de acuerdo, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso nosotros también decimos amén. Pero lo que hay que tener en cuenta es ese mismo contexto. Muchos apologistas no tienen en cuenta el versículo anterior que dice, haciendo referencia a estas virtudes y a estas cualidades de la Sagrada Escritura, pero dice que desde niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A lo que se está haciendo referencia en el contexto histórico en que se escribe este mismo perícopa es, si es desde la niñez, y tenemos en cuenta que Timoteo tendría por ahí unos 30 años, o sea, a lo que se está haciendo referencia Pablo, evidentemente, exegéticamente, no es al Nuevo Testamento, sino a ¿qué? A lo que era el Antiguo Testamento, o sea, lo que era la Torá, lo que era pues los libros de los profetas y los libros históricos. No hay forma de que el pastor pueda probar que esto es todo el mismo canon, porque todavía faltaba mucho de los otros libros inspirados por Dios, porque también después en el mismo orden que aparece acá está la carta de Tito, después está la carta de Filemón, la carta a los hebreos y como decimos los mismos evangelios, casi todos, con la sola excepción de Marcos, que se fue echado más o menos al 45-50, aunque evidentemente Pablo nunca lo cita, pero posiblemente tenga esa misma referencia histórica. Pero lo que son los otros 2 evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, como decíamos, el mismo compendio lucano también, y el compendio jovánico, también con la carta a los hebreos, son de mucho tiempo. O sea que cuando Pablo fue martirizado, él no conoció la totalidad de lo que son los libros del Nuevo Testamento, que el canon es igual para Biblias católicas y para Biblias evangélicas. Hay otra autoridad muy importante que quiero tomar a colación, otra sola, que esa sí la dejó pasar por alto Lutero, esa sí no la mencionó, y la vamos a probar escrituralmente, y es de la misma morfología y gramática como le gusta al pastor Winston Medina, que está en la cita bíblica de la confesión de Pedro en Mateo capítulo 16. Vamos a hacerlo en los versículos 16 y 18. No voy a hacer
exegéticamente, pues, sino solamente quiero tomar una referencia. Cuando Pedro reconoce que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, ahí tenemos, nosotros también podemos decir que también la solo Jesucristo, o sea, nosotros ahí podemos, esa máxima de Martín Lutero también se aplica, como veíamos también en la carta de Timoteo, también la sola escritura en cuanto a referencia que es libro de inspiración divina, no en cuanto a referencia que es la única fuente de autoridad, porque sabemos que la misma tradición, los padres de la iglesia, el mismo pastor Winston Medina lo citó. Pero entonces aquí vimos también que Pedro reconoce también a Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, aquí estamos también dándole razón a nuestro amigo Winston Medina y también lo que es Martín Lutero. De hecho, vemos también cuando decíamos que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, a la gloria de Dios. Aquí vemos todo ese mismo compendio. Pero hay otra sola que Martín Lutero dejó pasar por alto porque Jesucristo le responde a lo que mismo Pedro estaba reconociendo, dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, o sea, humanamente hablando, que Jesucristo es el Mesías, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene también el otro término, gracia, caris. ¿Por qué? Porque la salvación viene por gracia. El personaje principal y primero de la gracia de la salvación es el Padre que envía a su Hijo Jesucristo. Eso mismo dice carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, donde dice, en el cumplimiento de los tiempos, en el kairos, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo. ¿Quiénes lo envía? El Padre. Nacido de mujer, carne, ¿para qué? Para traernos la salvación. O sea, aquí vemos también esa otra máxima teológica de la sola gracia. Y algo muy importante que dice Jesucristo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay otra sola, morfológica, gramaticalmente, que es el término mi iglesia, o sea, en referente a quién, el sujeto de mí es Jesucristo, directamente, o sea, es la iglesia de Jesucristo, y con el pastor estuvimos haciendo un estudio sobre eso, de que sabemos que Jesucristo es la roca principal, Jesucristo es el pastor de la iglesia, Jesucristo es el esposo de la iglesia, Jesucristo es la puerta de la iglesia, Jesucristo es compra su única y verdadera iglesia a precio de sangre. Pero aquí, morfológicamente, el término mi es una cláusula que es en griego con mou, que viene de la raíz emou, que quiere decir mi o mío. O sea que aquí, una máxima de Martín Lutero que no está acá, que es mi iglesia. O sea, también tenemos que tener en cuenta que es sola iglesia de Jesucristo. Ese término homo es un pronombre personal en primera persona. O sea que esta otra máxima también, que también lo estamos aquí cotejando con la palabra de Dios, o sea, también la sola iglesia de Jesucristo. ¿Tiene autoridad? Vamos a ver si la iglesia de Jesucristo magisterialmente tiene autoridad sobre la Biblia, porque veíamos que no hay forma que el pastor Winston Medina nos diga que para un estudioso de la Biblia, sea bautista, evangélico, presbiteriano, luterano, me diga a mí cuáles son los libros por los cuales yo me puedo también nutrir de la palabra de Dios, como él decía, lámpara a mis pies, sendero en mi camino, sobre todo lo que es el Nuevo Testamento, porque es la nueva alianza, es una nueva alianza que Jesucristo pagó a precio de sangre en el monte Calvario y al cual somos nosotros partícipes porque es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel espiritual que decía el apóstol Pablo, porque sabemos que la primera alianza era solamente para los judíos. En esta nueva alianza estamos también incluidos los gentiles, porque tanto el pastor Winston Medina como Joel y mi persona venimos también de esa otra rama por el cual Jesucristo también es una redención universal. Ahora, en esta Biblia de estudio, como estamos diciendo, Biblia de estudio Holman, con eso termino, hay una referencia donde nos habla también sobre lo que es testigos y autoridad del canon de la iglesia primitiva. Vamos a mirar a ver, aquí está, vamos a mirar a ver lo que nos dice los biblistas también de la Biblia de estudio Holman sobre si el magisterio eclesiástico tiene autoridad sobre la iglesia en cuanto solamente saber cuáles son los libros inspirados por Dios, de todos esos mismos que empezaron a circular, todos esos evangelios apócrifos, que también de las comunidades gnósticas, acordemos de Marción, de Valentiniano, entonces que también empezaron también los mismos textos de Nahamani y todas esas otras corrientes, también el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de Santiago y todas cosas que no están en lo que es el canon neotestamental. Dice así, biblistas evangélicos, dice, en el siglo IV, o sea, estamos hablando ya casi que 300 años después de todos los acontecimientos que surgieron y después de la muerte del último testigo ocular de esos acontecimientos con que se termina la revelación escrita que es Juan, como ya decíamos, Evangelio de Juan, que está fechado hacia el año 98. Dice, en el siglo IV el canon del Nuevo Testamento emergió con claridad como un conjunto ampliamente aceptado de libros sagrados. En primer lugar, y aquí viene a hablar de un personaje, Eusebio de Cesarea, primer historiador eclesiástico, conocido como el padre de la iglesia eclesiástica,
por ser el primero en escribir una cronología global del cristianismo, mencionó los 27 libros comúnmente aceptados. ¿Por qué? Por la iglesia como escritura. Aquí está. ¿Por cuál iglesia? Por la misma iglesia que vemos, la misma iglesia primitiva, la misma iglesia de los apóstoles, la misma iglesia que aparece en Efesios 3:21, que dice de siglos en los siglos, o sea, de eón hasta la consumación de los siglos. La misma iglesia que el mismo Jesucristo dice en Mateo 16:18, mi iglesia, ya lo vemos también morfológicamente el término es moú, que quiere decir mío, de mi pertenencia única y exclusivamente él. Aunque mostraba reservas cuanto a los libros del Apocalipsis en general, especificó el mismo canon que utilizó hoy, que se utiliza hoy. Aquí está, en el año 366, vamos a ver, esa historia de la iglesia, el obispo, o sea, un episcopo católico como era de Alejandría, un hombre inquebrantable llamado Atanasio, escribió una carta solemne en la que enumeraba los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura sin mencionar ningún libro disputado. Señala que la discusión mencionada por Orígenes, otro padre también del siglo III, también de Alejandría, y Eusebio, había perdido importancia. Poco más de una década después, otro prestigioso erudito, ya que el pastor está citando a los padres de la iglesia, esta vez Jerónimo de Dalmacia, que tradujo la Biblia, la Vulgata, por pedido del obispo de Roma, Dámaso, tradujo los 27 libros del Nuevo Testamento en latín, que era ya el idioma oficial del cristianismo en aquel entonces, y los incluyó en la Biblia, generalmente conocida como la Vulgata, que viene del término griego latín, la divulgada, o sea, la da a conocer. Aquí también le respondemos al pastor Winston Medina porque él hacía referencia a la Biblia o que fue traducida en el siglo XVI por Martín Lutero. No, aquí había una divulgada, o sea, para el común, para el vulgo, que era el latín, o sea, estamos hablando casi del siglo IV, al siglo 12 siglos antes de la traducción de Martín Lutero al alemán. Aquí hay otro que tiene más peso, que es Jerónimo. Respecto a los libros disputados, él estaba convencido de que su aceptación de larga data en las iglesias probaba que las escrituras eran auténticas. Y viene otro personaje que también nuestro amigo lo citó, que es Agustín, obispo de Hipona, está de acuerdo en que los 27 libros eran canónicos, o sea, canónicos que tienen del canon, o sea, de la lista, del canon, de caños, o sea, los que son aceptados como tal. Y en cuanto a los disputados, afirmaba que debían aceptarse porque la mayoría de las iglesias cristianas de aquel entonces, con sus dirigentes, especialmente aquellos con gran autoridad, debido a su origen apostólico, los habían aceptado hacía mucho tiempo atrás. Finalmente, aquí viene algo importante, otra autoridad por encima de Pablo y por encima de los dos apóstoles. Dice, finalmente, ¿cómo se debió esta disputa? Finalmente dice, en el año 393 y nada, 397, en unos concilios de la Iglesia Católica, que fue el concilio de Hipona y el concilio de Cartago, llegaron a la conclusión de que el número correcto de libros del canon del Nuevo Testamento eran 27, ni uno más ni uno menos. O sea, tiene autoridad la Iglesia cristiana católica, la misma Iglesia de Jesucristo del primer siglo, sobre el canon del Nuevo Testamento. Evidentemente que si aquí no lo hizo. Aquí el pastor va a tener que mirar a ver cómo va a demostrar lo que él decía que la iglesia estaba por debajo de la propia escritura, si estamos viendo que históricamente es todo lo contrario. Termina acá, el canon desde la Reforma hasta la actualidad. Ahorita vamos a ver cómo hacen ellos el empalme con la Reforma protestante. O sea, estamos hablando ya de, como decía, estos concilios son del siglo IV y al siglo XVI, o sea, 12 siglos después. ¿Qué pasó 12 siglos después, no? Porque nunca el Espíritu Santo deja de actuar. Dice, en la era de la Reforma, muchas creencias y prácticas fueron reexaminadas a la luz de las Escrituras, algo que hablaba el pastor, cosas que no aceptan ellos. Hombres como Lutero, Calvino, deseaban despojar a la iglesia de las tradiciones humanas y tomar como modelo únicamente la palabra de Dios. Vamos a ver si eso se puede hacer. Autoridad de Dios. Esta preocupación realzaba la necesidad de estar seguro de cuáles libros venían de Dios y cuáles no. O sea, hasta el mismo Lutero y Calvino, que querían excluir lo que es la tradición cristiana, para poder aceptar ese mismo canon, ¿por qué tienen que basar? ¿Por la autoridad de ellos? ¿Por la autoridad personal de ellos? ¿O por la misma autoridad que venía 12 siglos antes de estos primeros concilios y estos primeros jerarcas, como decíamos, Atanasio, Jerónimo y también Agustín de Hipona? Cuando Lutero publicó una traducción al alemán del Nuevo Testamento en el año 1522, incluyó los 27 libros del canon tradicional, aunque expresó cierta desaprobación, su criterio personal, en cuanto a los escritos disputados, separándolos en el índice de los libros indiscutidos. Parece ser que para Lutero los libros del Nuevo Testamento se derivan en dos, en los libros canónicos de primera y de segunda clase. Aunque los 27 libros procedían de Dios, no veía, criterio de él, que Hebreo, Santiago, Judas, Apocalipsis estuvieran a la altura de los demás. A pesar, miren lo que dicen los mismos eruditos de la Biblia de Estudio Holman,
con eso termino. A pesar de su reserva, la aceptación desde tiempos antiguos, o sea, desde tiempos antiguos ¿de qué? Desde tiempos de la iglesia primitiva, desde los tiempos de ¿quién? De Clemente, perdón, de Orígenes de Alejandría. ¿Ah? Un minuto. Claro, de Jerónimo y demás, con esto concluyo, dice, a pesar de la reserva, la aceptación desde tiempos antiguos de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento no fue seriamente cuestionada. Y mire bien, en el año 1546, la Iglesia Católica, que tenía más autoridad que Lutero, la Iglesia Católica Romana, aquí le da todos los apelativos, reafirmó el canon de los 27 libros en el Concilio de Trento. Y mire bien, con esto termino, mire bien, ¿y qué? Mire, las iglesias de la Reforma dicen, y 100 años después, los protestantes hicieron lo mismo ¿en qué? En la Confesión de Fe de Westminster. Desde entonces no ha surgido en las distintas iglesias ningún desafío serio en cuanto a la composición del canon neotestamentario, con la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica Romana, como aquí mismo lo dice en Biblia de Estudio Evangélica Holman. Gracias, Joel. Perfecto, bueno. 20 minutos exacto, perfecto. Gracias, Guido Rojas. Muchas gracias por tu participación en este debate sobre la sola escritura. A continuación, le cedo la palabra al pastor Winston Medina para que también pueda concluir con sus argumentaciones en este tiempo de refutación, donde tendrá la oportunidad de replicar en 20 minutos a los argumentos del teólogo católico Guido Rojas. Así que a partir de ahora, pastor, 20 minutos. Adelante. Gracias. Bueno, hemos escuchado muchísimas cosas que nada tienen que ver con el tema por parte del teólogo católico Guido Rojas. Voy a puntualizar de parte de su exposición. El teólogo ha dicho, se ha agarrado del Evangelio de Lucas capítulo 1 para probar la tradición oral. Pero aquí nada habla de tradición oral. Aquí en el texto, ni siquiera en el contexto, está hablando de tradición oral. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Cómo se pone la historia en orden? ¿Se pone la historia en orden en forma oral, manteniéndola en el pueblo, o en forma escrita? Obviamente que es en forma escrita. Está hablando de una composición escrita. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y claro, aunque la Biblia Reina Valera traduce historia, yo no tengo problema en decir que es algo que se va transmitiendo. La palabra que se utiliza en griego es paradidmo, que significa algo que pasa como un regalo a otro. Esa es más o menos la idea, algo que pasa como un regalo de algo muy cercano y se refiere a lo que se conocían entre ellos como algo ciertísimo. ¿Pero qué era lo que se conocía entre ellos como algo ciertísimo? No lo que hoy tenemos entendemos como tradición dentro de la Iglesia Católica. Era el Antiguo Testamento y las vivencias que tuvieron esas comunidades con la experiencia de Jesucristo hasta que llegó a los apóstoles. Y no se puede negar que ya habían cartas circulando, como algunas cartas del apóstol Pablo, y también el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, como está evidenciado. ¿Ok? Bueno, ya por ahí dejamos eso probado, que de la narración de Lucas, de hecho se traduce relato, nada tiene que ver con tradición oral o escrita, y no dudamos de que haya tradición oral, pero no se puede probar desde ese texto. Es una muy mala base, y si por eso queremos entender, queremos cometer una gran traspolación y entender todo lo que la Iglesia Católica entiende hoy por tradición, sería una gran falacia, porque verdaderamente nada de eso está hablando Lucas. Lucas está hablando, nada más basta ver todo lo que escribió Lucas. Vean el contenido de Lucas y vamos a ver si en el contenido de Lucas nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, como parte de la tradición de la Iglesia, vamos a encontrar que María es abogada, que María es auxiliadora, que María es socorro, que María es mediadora, que María es santísima, que María es intercesora, que María es señora, que María es sin pecado concebido. Eso no lo vamos a conseguir. Por ejemplo, nada más hablando de María, sería que como él entrevistó a María, dice Guido Rojas, y dice, bueno, eso es una especulación, es simplemente especulación, pero igual tiene su peso. No tiene peso. Si es especulación, no nos interesan las especulaciones, nos interesa algo que se pueda comprobar. Entonces, bueno, vamos a ver el Evangelio de Lucas y vamos a comprobar si es tradición oral, y la tradición oral es lo mismo que la Iglesia entiende por tradición, porque Lucas no encontramos en el Evangelio de Lucas nada que tenga que ver con la tradición católica del día de hoy. Y eso que se fueron transmitiendo supuestamente y se establecieron como dogmas, muchas de ellas, pero en Lucas no lo encontramos. Hay un gran vacío y un gran silencio en el Evangelio de Lucas respecto a eso. No hay comparación ni parangón. Así que ahí falla nuestro amigo Guido Rojas, con todo el respeto, por supuesto. Dice, Lucas tuvo que haber recibido esto de cristianos, y bueno, y parte a María, se pone a María, pero no lo puede probar. Simplemente especulación, y dice, es especulación, pero luego dice que tiene su peso. O es especulación o tiene su peso. Si es especulación, no me interesa. Fuente para probarlo, no tiene la fuente para probarlo. Dice, lo dice una Biblia evangélica, por aquí una Biblia evangélica dice que probablemente se trató de tradiciones y esto y aquello, pero qué raro que esos académicos biblistas no se han vuelto católicos romanos.
no están dentro de la Iglesia Católica Romana. Es muy probable que simplemente estén especulando ellos también, pero no están creyéndose el cuento que lo que escribió Lucas es lo mismo que la Iglesia Católica entiende hoy por tradición. Razón por la cual no se convierten al catolicismo romano, sino que siguen como perfectos protestantes evangélicos. Todo para la gloria de Dios. Luego, nuestro amigo Guido se va al Evangelio de Juan y asume que el Evangelio de Juan se escribió en años 90. Yo he hecho pruebas y voy a invitar al hermano Guido Rojas que vea una serie que yo hice fechando el Apocalipsis, bien documentados de la historia, bien revisado, y se comprueba que el Evangelio de Juan no se escribió, ni mucho menos el libro de Apocalipsis, se escribió hacia el año 90, sino hacia el año antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, razón por la cual nace el milenialismo y la interpretación amilenialista que la misma Iglesia Católica asume por las opiniones de Agustín de Hipona, porque tienen como referencia la historia de Eusebio, que da por hecho que la gran tribulación ocurrió en el año 70 después de Cristo, y si ocurrió, es obvio que el Apocalipsis se tuvo que haber escrito después y no después. Eso es simplemente una especulación histórica y eso ha sido altamente debatido, y yo lo he demostrado también usando información que está disponible en inglés y que en español a veces no se consigue. Entonces ese por otro lado, aunque eso no tiene nada que ver con el tema, pero lo mencionó y yo lo refuto, pues me gusta refutar punto por punto. Te queda perdido en el punto de que ok, ¿cómo se puede probar de qué manera murió Pedro y Pablo? Eso no es relevante porque la sola escritura, como hemos demostrado al principio, tiene que ver con materia de salvación y doctrina. ¿En qué me ayuda a mí en mi salvación saber si Pedro se murió crucificado, si murió en Roma, si murió en Japón, en Japón, en la China, o el mismo Pablo, de qué manera murió, de qué manera fue exiliado, el arresto domiciliario de Pablo? Eso no me ayuda. Que yo puedo revisar eventualmente algunos historiadores, lo que han dicho los padres de la iglesia y todo esto, un testimonio extra bíblico para confirmar la existencia de esto como una fuente externa, pero en verdad no me va a ayudar en la salvación. La sola escritura es suficiente para la salvación en materia de doctrina. Así que eso nada tiene que ver, nada me ayuda a quién le puede importar, con todo el respeto, cómo murió Pablo, Pedro, Juan o Marcos o quien sea. Eso no ayuda en la salvación. Simplemente es algo que entonces se jactan los católicos, y generalizo en este caso, que la Basílica de San Pedro, ahí tenemos el cuerpo de Pedro. ¿Lo pueden demostrar? Eso no se puede demostrar. Simplemente un dato histórico especulativo también, porque ni siquiera tienen pruebas fehacientes que lo comprueben. Y también de Pablo, ¿no? Ahí también está la tumba de Pablo. Sí, pero está Pablo ahí sepultado. Eso lo pueden demostrar históricamente, científicamente. Bueno, habría que ver las pruebas. Y si tal vez yo no lo he visto, me perdonan, pero yo no he encontrado las pruebas que me digan, este es el cuerpo de Pedro, vamos a tener el referente del ADN del siglo I cuando Pedro existió y de Pablo, y este es el mismo Pedro que está aquí sepultado bajo la Basílica de Pedro y la de San Pablo. Eso no lo pueden probar. Simplemente, y eso no es relevante para la sola escritura porque nada tiene que ver con el tema. Voy hablando rápido, pero voy tratando de refutar punto por punto lo que estoy escuchando. Dice que yo le doy la razón, ya refutando mi punto. Dice, Winston me da la razón, no se debe descartar la tradición. Sí, pero yo no dije que la tradición es igual, y aquí se comete una falacia, de hacer que yo diga lo que yo no dije. Porque la tradición no tiene el mismo valor. Yo no veo la tradición, aunque yo puedo consultar los concilios, puedo consultar los teólogos, puedo incluso escuchar los videos que el mismo Guido hace. Eventualmente escucho videos de Guido Rojas y aunque estoy en desacuerdo en muchas cositas que dice, yo sin embargo le doy un like porque hay información interesante de la que yo puedo aprovechar también. Y él también se puede edificar de algunos comentarios que yo hago de algunos videos. Sin embargo, yo jamás voy a poner la tradición o lo que consulto en un concilio, ni la opinión de los padres, ni nada de esto, por encima como algo infalible para basar la doctrina que me lleva a la salvación. Eso es muy distinto, porque lo que fue respirado, no puede encontrar una evidencia de que la tradición oral haya sido respirada, inspirada, con el mismo valor infalible de la palabra escrita, la palabra de Dios, que eventualmente fue oral, sí, pero cuando los apóstoles estaban vivos. Yo sí creo que si hay una herencia apostólica, que hoy la tenemos, claro que sí, y que esa sí es la verdadera tradición, la Biblia. Yo quiero saber qué dijo el apóstol Pablo, tengo 13 cartas de él. ¿Qué dijo Pedro? Tengo 2 cartas de Pedro y tengo comentarios de Pedro en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dijo Juan? Tengo 3 cartas más el Evangelio de Juan más el Apocalipsis. Quiero saber el testimonio apostólico. ¿Será que eso no es suficiente para la edificación? Por supuesto que sí lo es. Si no, tendrá que decir Guido Rojas que la iglesia evangélica está condenada, y eso no lo acepta ni siquiera el Concilio Vaticano II ni el de Trento. La Biblia está por encima de la iglesia y dice que no lo puedo probar textualmente. Claro que sí. Cuando uno va a Efesios 2:20, ¿qué dice Efesios 2:20? Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los que hemos estudiado hermenéutica sabemos que cuando dice sobre la base de los profetas y de los apóstoles,
Es una sinécdoque para referirse a la totalidad de la escritura. Los profetas se refieren a todo el Antiguo Testamento y los apóstoles se refieren a todo el Nuevo Testamento. Es así como se veía, y la iglesia está edificada sobre. Ellos son la base, ellos son la fuente, ellos son la autoridad. Sin esa base la iglesia no puede ser edificada. Necesitan eso para ser edificada. Así que queda aprobado mi tesis con ese punto. Luego dice, cita, el magisterio está por encima de la Biblia y yo lo puedo probar. ¿Cuál cita me da el señor Guido? Aunque no me lo lee. Primera de Timoteo 3:15. Pero señor Guido, usted le hizo exégesis a ese texto. Cuando vamos a Primera de Timoteo 3:15, ¿cuál es el contexto? Vamos a ver el contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, desde el 12. Vamos a leer desde el 12 para que puedan ver el texto en su contexto. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Está hablando del diaconado y el perfil que debería tener un diácono. Y luego va a dar una razón causal. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora viene Pablo y va a decir algo y va a establecer la autoridad verdadera. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, le está escribiendo porque no está seguro si va a ver a Timoteo, pero esto te escribo, y va a decir, para que si tardo, eso que te he escrito, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Guido quiere dar a entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad con este texto, y que no dudamos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero ¿qué significa? Es donde está el error. Guido entiende por columna y baluarte de la verdad que la iglesia está por encima con el magisterio de la Biblia, pero eso no es lo que está diciendo el texto, porque justamente el contexto está probando que Pablo está urgido y está escribiéndole a Timoteo. La autoridad está en lo que está escribiendo. Y le está escribiendo para que él pueda saber cómo conducirse en la casa de Dios, ordenando diáconos, diciendo esto vas a hacer, que los diáconos hagan esto y hagan aquello y lo otro, y sean marido de una sola mujer y gobiernen bien su casa, etcétera, etcétera. Te estoy escribiendo esto por si no logro verte o si llego tarde. Entonces la autoridad está en la escritura. Y luego le va a decir, pero qué raro, que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y por eso entendemos que ella es la que está por encima de la Biblia, ¿para qué Pablo le está escribiendo? Le va a decir, bueno, si no te veo, no importa. Ahí está la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ella te va a decir cómo te vas a conducir. No, Pablo se aseguró que Timoteo se conduciera correctamente y para eso le escribió como autoridad apostólica. No lo dejó a merced de la iglesia. Este texto no prueba que la iglesia está por encima de la escritura, sino la escritura por encima de la iglesia. Y además, como si fuera poco, ¿cómo sabría Guido Rojas que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Y pudiera decir, Timoteo, 1 Timoteo 3:15 prueba que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ya va, te está sujetando a una autoridad. ¿Cómo sabes que la iglesia es columna y baluarte de la verdad si no es por algo que está escrito? Entonces estás probando mi tesis. Si no tuviéramos 1 Timoteo 3:15, no pudiera citar este texto ni decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De hecho, es el único texto que aparece diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El punto es, señor Guido Rojas y católicos que me escuchan, el punto aquí es que están acudiendo inocentemente al principio de la autoridad de la escritura para poder definir a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿En qué se está basando? En un texto de la Biblia. Si no tuvieran el texto, ¿podrían decir lo mismo? No. Entonces se están sujetando a algo que la Biblia está diciendo, y lo que se sujeta a algo es inferior a aquellos que se le sujeta. Eso está escrito, está en la Biblia. Lo que se esclaviza al amo, el esclavo no es mayor que su señor. Entonces está poniendo la Biblia como algo que controla el principio de columna y baluarte de la verdad, porque está escrito por el apóstol Pablo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más dijo el señor Guido? Entre muchísimas otras cosas. Bueno, se queda hablando de que 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, dice el señor Guido Rojas, y no dice allí sola escritura, sino toda escritura. Tiene razón, dice toda escritura. Entonces él quiere limitar, ese toda se limita solamente al Antiguo Testamento. Y el antecedente, porque dice, desde la prueba que trajo Guido es, desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Pero Guido se olvida que eso no significa necesariamente, escuchen muy bien cómo lo voy a decir, que se limite solamente a las escrituras del Antiguo Testamento. Y si se limitara a las escrituras del Antiguo Testamento, pregunta, ¿el Nuevo Testamento no es escritura? Si el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y el Nuevo Testamento no fue inspirado por Dios, y si el Antiguo Testamento es a lo que Pablo está haciendo referencia, que es inspirado por Dios y útil para esto, y le está dando suficiencia y autoridad a eso, que es Antiguo Testamento, tenemos el principio de que el Nuevo Testamento también fue inspirado por Dios. Eso lo cree hasta la Iglesia Católica. Y si el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, el principio tiene que ser aplicable también
aunque en ese momento contextualmente no sea eso lo que signifique. Pero ¿cómo percibían los escritos circulantes los mismos apóstoles del tiempo apostólico? Veamos, por ejemplo, segunda de Pedro, el mismo Pedro, al que ellos tienen como papa, como tradición, que por cierto no lo tiene la iglesia ortodoxa, no lo acepta como infalible, y ahora no sabemos quién es entonces la autoridad y cuál es la tradición válida, si los ortodoxos o los católicos. Segunda de Pedro 3:16, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Noten cómo dice el resto de las escrituras, poniendo a la par las escrituras circulantes del apóstol Pablo. Las iguala. Cuando los cristianos del primer siglo hablaban de las escrituras, estaba hablando de las cartas paulinas que estaban circulando ya, de las mismas cartas de los apóstoles y los evangelios, y los ponían y los comparaban a la par con el Antiguo Testamento. Así que cuando hablan de escritura tienen claro qué es escritura. Por último, voy a compartir aquí en pantalla algo muy importante que me parece a mí que es relevante. En una página de Facebook vi el siguiente post. ¿A quién le creemos? Guarden la palabra oral y escrita, segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿A San Pablo o guarden solo la palabra escrita? Sola escritura, Martín Lutero, siglo XVI, una gran caricatura. Esto fue escrito y hecho por un católico, creo que de allá no sé, de allá de Nicaragua, no sé de dónde es. Pero le han hecho exégesis a segunda de Tesalonicenses 2:15. El contexto está hablando respecto y específicamente al tópico de la venida de Cristo. Y se refiere justamente a lo que ellos habían enseñado respecto a esa doctrina escatológica de la venida de Cristo. Pero cuando dice allí, guarden lo que se escribe, pero lo que no dicen ellos es que se refiere a lo que se dice, de ellos. Fíjense lo que dice el texto originalmente. Aquí tenemos el texto y yo con esto voy a ir terminando. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, pero ¿carta de quién? Por carta nuestra. Y lo interesante es que el verbo está en aoristo. Retener la doctrina que habéis aprendido. En el original griego dice que aprendisteis. ¿Cómo lo está leyendo este católico que hizo ese post, caricaturizando lo que es la sola escritura? Está diciendo que aprendieron y que aprenderán a través de la sucesión apostólica y del magisterio católico y toda la tradición que van a venir a meternos después. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, si está hablando de una tradición oral y escrita respecto a la venida de Cristo, que ya se conocía el tema escatológico, muy debatible en el primer siglo, pero que venía de ellos en forma oral o escrita, pero de ellos, que está aquí un genitivo que dice por carta o palabra, por palabra o carta nuestra. No dice por palabra o carta del magisterio futuro, está diciendo nuestra. Pablo se incluye, está hablando de la autoridad apostólica, no está hablando de autoridad eclesiástica romana, ni mucho menos del magisterio. Una comparación sencilla, y aquí voy a volver a compartir ya, no sé si me queda algún tiempo, pero voy a compartir rápidamente, con todo el respeto. Yo dije que esto era un debate yo soy bien acalorado, pero aquí va pues. Vamos a ver cuál tradición vamos a creer. La tradición de los católicos romanos dice y cree en la figura papal suprema y jurisdiccional sobre todos los creyentes del mundo, incluyendo los obispos, la figura del papa. Pero los ortodoxos, que asumen y dicen que ellos mismos fueron los que trajeron la Biblia y se apegan a una supuesta tradición y tienen su propia tradición, dicen nosotros solamente tenemos el colegio de obispos y ninguno superior a otro. Aunque haya cierto grado de autoridad y respeto, hay sujeción mutua entre nosotros. ¿A cuál tradición atendemos entonces? ¿La de los ortodoxos o la de los católicos? Que es el hermano incómodo de los católicos, los ortodoxos. Los católicos dicen, le dan a los infantes, a los niños, participación parcial solamente del bautismo y van progresando y cuando crecen confirmación, etcétera, etcétera. Pero los ortodoxos no, los ortodoxos le dan una vida sacramental completa, inclusión completa para los infantes, incluso en sentido sacramental. Ellos no hacen esa diferencia, lo creen que ya son parte de la comunidad y ya los integran y lo ven como un cristiano completo, no como el católico que ve al infante prácticamente como alguien que está parcialmente participando, para no decir como un cristiano incompleto. El purgatorio y las indulgencias es una doctrina solamente de la tradición católica romana. Los ortodoxos no se apegan a eso, porque el cisma ocurrió en el año 1000. La iglesia tiene la hostia que consagra el sacerdote actuando in persona como una transustanciación. Ellos lo creen como una presencia real, como un misterio que ellos no pueden explicar. 2 minutos. Pudiéramos agregar muchas cosas más aquí.
Los católicos romanos ayunan esporádicamente, los ortodoxos ayunan la mitad de un año. Entonces, ¿a cuál tradición atendemos, señor Guido Rojas? Históricamente hablando, si nos vamos a guiar por tradición de hombre, ¿cuál de todas es infalible? ¿Cuál de todas es palabra de Dios? ¿Por qué los ortodoxos no se sujetan al magisterio de la Iglesia Católica Romana? ¿Están condenados? ¿No son cristianos? ¿Están perdidos? ¿Están chuecos con solamente una parte de la escritura o qué? Bueno, eso sería todo. Ok, le queda 1 minuto con 20 segundos, pastor. Ahí lo deja. Bueno, solamente eso para reflexionar. Bueno, yo soy bien acalorado cuando yo dije diálogo, pero de repente Guido lo convirtió en debate y bueno, traemos debate completo. Vamos entonces a poner alguna otra cosita más aquí, pues. Hay incluso hasta un gran desacuerdo. Sabemos que últimamente el señor Sungenis, que es un teólogo católico que yo admiro mucho como un académico, él dice justamente que el 90% de los teólogos católicos son liberales, entre ellos el señor Han Kun y muchos otros que no se sujetan a la autoridad papal. El señor Han Kun, escribiendo de la mala interpretación de los pasajes que utilizan para la infalibilidad papal, que es parte de la tradición católica, dice Lucas 22:32, Mateo 16:18, que fue unos pasajes que el hermano Guido citó, Juan 21:15, se habla de un magisterio y por añadidura de un magisterio infalible, de infalibilidad. No se dice ahí palabra, ni siquiera aquel cuya fe no cesa tiene que ver con infalibilidad, ni siquiera en la traducción real. Eso lo dice el señor Han Kun, que ahora fue prácticamente prohibido a que pueda enseñar públicamente por esto y que le ha escrito al Papa estas cosas en un libro que se llama Infalible, no recuerdo el título, pero dice Infalible en signo de interrogación. En Lucas 22:32 dice el mismo teólogo y Mateo 16:18 no solo se habla con Pedro, sino también con cualquier sucesor suyo. De tales sucesores no se dice una más aquí palabra, no se dice nada aquí palabra, ninguna palabra. Bueno, ya se me acabó, pero bueno. Sí, bastó. 20 minutos. Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias, Pastor Winston. Gracias por su tiempo de exposición. Y bueno, damos ya por finalizado el bloque de refutación y por ende acabamos de finalizar este debate que ha estado buenísimo, muy, muy importante los argumentos que se ha escuchado en esta oportunidad por parte del teólogo católico Guido Rojas y el pastor Winston Medina. Creo que ha sido muy provechoso para los que han presenciado este debate y para los que lo van a ver más adelante, pues también van a estar muy complacidos de los argumentos que se han expuesto en esta oportunidad. Personalmente he aprendido de ambos, así que estoy muy agradecido también tanto a Guido como al pastor Winston por la magistral exposición de sus argumentos en esta oportunidad. Así que damos por ya finalizado este debate acerca de la sola escritura. ¿Qué te ha parecido esta transmisión? ¿Qué te han parecido los argumentos de Guido? ¿Qué te ha parecido los argumentos del pastor Winston? Por favor, déjanoslo saber en los comentarios, siempre con respeto, con ética, demostrando los frutos del Espíritu de Dios. Así que bueno, interesante debate que se ha llevado a cabo en esta oportunidad. Bueno, llegó el tiempo de la despedida, así que nos gustaría seguir escuchando más, pero ya llegó el tiempo de la despedida, así que vamos a cederle la palabra a ambos expositores para que tengan la oportunidad de despedirse de la audiencia. Así que Guido, te cedo la palabra, mi estimado, para que te puedas despedir. Adelante. Bien, gracias. Disculpen si escuchan un ruido porque es que estoy en una casa que no es la mía, hay mucha bulla en la calle, por eso me fui más adelante a otra habitación. No, bendiciones, gracias Joel por haber participado como moderador. Creo que eres el moderador estrella por tu imparcialidad y también como la forma como amena como lleva siempre los debates. Al pastor Winston, mi amigo, mi hermano, bendiciones para él. Como él mismo lo dice, un poco acalorado. El debate era como tal porque el mismo pastor me pidió que fuera un debate. Acuérdate, pastor, que usted me pidió que hiciéramos debate porque con el pastor me gusta mucho más hacer diálogos. Hemos tenido una serie de diálogos. De hecho, quisiera aprovechar esta ocasión para más adelante tener sí a manera de diálogo algo que el pastor dijo con referente a la Biblia, que es sobre la forma de la interpretación. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar la Biblia? No creo que sería manera de debate, pero sí a manera de un compartir entre ambas personas. Yo sé que el pastor siempre está abierto a esos espacios, entonces esa sería una invitación. Más adelante
nos poníamos de acuerdo, que me parece muy interesante ese tema. Gracias al pueblo católico, al pueblo evangélico que estuvo pendiente de esta participación. Este debate lo paso también a mi muro en Facebook, del cual el pastor sacó ese post que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos y será una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Guido. Gracias por la oportunidad de poder haber participado en esta transmisión, este debate sobre la sola escritura. Bueno, y te agradezco también por la oportunidad de haberme considerado para poder moderar este debate. Muchas gracias, mi estimado Guido Rojas. Bueno, a continuación le cedo la palabra al pastor Winston Medina para que también se pueda despedir de la audiencia. Adelante, pastor. Bueno, con todo gusto acepto la invitación de Guido Rojas a dialogar este tema, también la sola fe. De hecho, el 13 voy a tener un debate con Ángel García sobre la sola fe, tema muy importante, muy interesante, y otros temas, la sola fide. Hay ciertas solas que compartimos, como dijo Guido, pero como no es el tema, por supuesto, no me refería a eso. Pero de todas maneras, muchas gracias. Sabemos que no estamos en enemistad por estos debates que a veces se vuelven un poco candela, pero en el fondo simplemente son puntos de vista que en el fondo la gente tiene que juzgar, escuchar, evaluar, buscar evidencias, comprobar y decidir, tomar su propia decisión. Un gran abrazo al teólogo católico Guido Rojas y también un gran abrazo y un gran aprecio a nuestro hermano moderador, el hermano Joel Moody, por su gran apoyo, y también a las personas que nos han seguido muy fielmente, casi 51 personas estuvieron aquí, creo, 51, 53 personas, Guido, escuchando este importante debate, y fue de mucho provecho para todos. Un gran abrazo, pues. Hasta luego. Perfecto, gracias, pastor Winston. Gracias también por la oportunidad de moderar este debate que me ha podido brindar y también poder acceder a participar en esta su plataforma de YouTube de Biblia en Contexto, canal oficial. Así que por favor les invito a todos los que están viendo esta transmisión, suscríbanse a la plataforma de YouTube del pastor Winston Medina como Biblia en Contexto en canal oficial. Por favor, activa la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Dale like, comparte y comenta, por favor. De la misma forma, te pido que te suscribas a la plataforma de YouTube de nuestro estimado teólogo católico Guido Rojas. Si no me equivoco, está como teólogo Guido Rojas. Si no me equivoco, tu plataforma. Así es. Entonces lo pueden encontrar con ese nombre. También suscríbanse, denle like, compartan y comentan, porque hemos escuchado un magistral debate entre ambos expositores. Personalmente me he gozado por la calidad de argumentos de cada uno de ellos. Así que bueno, me despido sin antes, voy a saludar a algunos hermanos que también están compartiendo en la transmisión. A Paola Arellana, Alan Marshall, Numas Gribalja, Dios de Orden, Apología, Biblia en Contexto Perú Oficial, Big Manros, y David Iván Tavilo, Carlos López, José Ambris, Vicente Vargas, hermano Javi, Denis Robleto, y bueno, a todos los hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias por venir a esta transmisión. Me despido. Mi nombre es Joel Moody, directamente desde la ciudad de Lima, la República del Perú, y para mí ha sido un gozo y un placer moderar este debate que ha sido muy, muy provechoso. Así que nos vemos en una próxima transmisión por esta subplataforma de YouTube, Biblia en Contexto. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.